Extraordinario encuentro. Joven soñadora descubre inesperada verdad sobre millonario CONFUNDI de Ocibela, con sus 19 años. Siempre había estado destinada a vivir entre las estanterías polvorientas de la tienda de abarrotes familiar. Entre el ruido de las transacciones y el olor del pan recién horneado, sus sueños de convertirse en arquitecta parecían desvanecerse cada día un poco más. La voz de su abuela resonaba en su mente, recordándole que la perseverancia y el trabajo honesto son la esencia del éxito, pero ¿qué pasa cuando el éxito se siente tan lejano? Cuando la realidad se cierne sobre ella como una sombra, Sibela siente la presión en su pecho y el deseo de escapar de un camino que parece trazado por otros. Un día, mientras acomodaba algunas latas en la estantería, entró Julián. Él era diferente, con su cabello desaliñado y esos ojos que parecían haber vivido más de lo que su rostro mostraba. Sus compras eran pocas, pero su presencia era abrumadora. En su soledad, se convertía en una figura intrigante, como un libro con páginas desgastadas. Sibela se sintió atraída por él, aunque una parte de su ser le gritaba que no se acercara. ¿Por qué le inquietaba tanto esa conexión que parecía salir de la nada? Al seguirlo en el mercado, una curiosidad incontrolable la llevó a hablarle. Descubrió que era millonario, pero en sus historias resonaba una tristeza que la confundía. Mientras él narraba fragmentos de su vida, Sibela sintió que sus propios sueños se entrelazaban en esa conversación. ¿Cómo podía alguien tener tanto y, al mismo tiempo, parecer tan perdido? La angustia se instaló en su corazón, una mezcla de empatía y temor. Aquí estaba ella, una soñadora atrapada en un mundo que le ofrecía un futuro sombrío, mientras a su lado había un hombre que, a pesar de su riqueza, no parecía encontrar la paz. Los días pasaron y la conexión entre ellos se tornó más fuerte. Pero a medida que se abría a Julián, también comenzaba a dudar. ¿Qué pasaría si su familia se enteraba de su amistad? La lealtad la pesaba como una losa, y los ecos de antiguas injusticias resuenan en su mente. Su abuela siempre había puesto la familia en primer lugar, y ahora ella se encontraba en la encrucijada entre dos mundos. La esperanza de un futuro brillante como arquitecta se tornaba más compleja con cada conversación que compartía con Julián. Las líneas de su vida se diluían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al final, la verdad sobre Julián comenzó a surgir a la superficie. Su familia tenía lazos oscuros con la historia de la suya. Sibela sintió que el aire se hacía más denso, que el espacio que una vez compartieron, ahora estaba impregnado de secretos que amenazaban con desplomarse sobre ella. El peso de la revelación la acorraló. ¿Podía salvar su propio futuro a costa de la historia de alguien más? El dilema parecía inquebrantable, y su corazón marcaba un compás de angustia y determinación. Mientras observaba el ocaso reflejado en los ojos de Julián, una pregunta la atormentaba. ¿Está dispuesta a arriesgarlo todo por un futuro que podría ser extraordinario, pero también desgarrador? El murmullo del pueblo se convirtió en un eco lejano, y la decisión que debía tomar se convirtió en un grillete, el susurro angustiante de su corazón resonando en el silencio de su mente. Sibela respiró hondo. El horizonte se oscurecía y sus pasos parecían titubear ante la verdad que se avecinaba. Sibela sintió un torrente de emociones mientras palpitaban sus pensamientos. Tenía que decidir, y el eco de sus inseguridades resonaba como un tambor en su mente. Nunca había imaginado que un encuentro fortuito transformaría su vida, llevándola a la introspección. La conversación con Julián no había solo despertado en ella empatía, también había encendido una chispa de ambición que había estado adormecida. ¿Podía su futuro estar tan entrelazado con el de un hombre cuyo pasado parecía tan enredado con el dolor? Mientras se sentaba en la mesa de la cocina, observó su entorno. Las paredes de ladrillo desgastadas, el sonido de los frascos en la nevera, el aroma a reciclado de su vida familiar, todo esto le recordaba su rutina, la monotonía que había empezado a ocupar cada rincón de su ser.
La tienda era una caja fuerte, pero al mismo tiempo, una prisión que la mantenía alejada de sus sueños. Cada día, Sibela se preguntaba si tenía el valor de romper esas cadenas. Había estudiado planos de edificios en su tiempo libre, cada trazo una reafirmación de su deseo. ¿Por qué todavía se sentía tan aprisionada por la lealtad hacia su familia? La voz de su abuela resonaba claramente a través de sus recuerdos, pero ahora empezaba a cuestionar la definición de éxito que le habían inculcado. Quizás el éxito no siempre estaba en el dinero o la estabilidad familiar, tal vez era encontrar y perseguir un propósito propio. En una mañana gris, frente al espejo, Sibela decidió que iba a actuar. Sendas de incertidumbre ya no podían frenar su deseo de conocer su potencial, y eso incluía la relación compleja que había empezado a forjar con Julián. Cuando lo vio esa tarde, una nueva energía surcaba su cuerpo. Lo que antes era un mero interés se convirtió en el deseo de entender sus luchas. A medida que sus palabras se entrelazaban en un diálogo más profundo, le resultó evidente que ambos necesitaban un cambio. ¿Cuál es tu sueño?, le preguntó, con la esperanza de provocar una respuesta que ayudara a ambos a salir de sus laberintos personales. Julián, al principio, se aferra a su historia, a sus fracasos y riquezas perdidas, pero ella no se detuvo ante su tristeza. Había un potencial en su tristeza, un camino por explorar. No sé si tengo uno, respondió Julián, los ojos llenos de incertidumbre. Siempre he tenido todo lo que quería, pero nunca supe qué hacer con ello. La revelación caló hondo en Sibela, ambos eran prisioneros de sus realidades, y tal vez, juntos podían encontrar una salida. Pero, ¿y si esa salida exigía sacrificar lo que conocían? Con cada conversación, lenguas de fuego se encendían en su mente. Jornalistas, arquitectos, soñadores, Sibela vislumbraba los caminos que jamás pensó abordar. Se dio cuenta de que la arquitectura no solo fue su pasión, sino un símbolo de su deseo de construir su vida a partir de las ruinas de su historia familiar. La chispa de autoconfianza comenzó a cobrar formas definidas, mientras se despedía de Julián esa tarde, una determinación inquebrantable se consolidó en su pecho. Estaba dispuesta a desafiar las expectativas. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda la acompaña. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su libertad cuando Julián se sentía tan anclado a su pasado? Quizás deberíamos trabajar juntos, ofreció, su voz un susurro cargado de posibilidades. En sus ojos, la inquietud de una nueva aventura brillaba, pero también había un peligro latente. Aquello podía ser la puerta de entrada a una vida extraordinaria, o un precipicio que podría arrastrarlos a una oscuridad compartida. El horizonte se extendía ante ella, pero ¿acaso estaba lista para saltar hacia lo desconocido? Con esa pregunta resonando en su mente, Sibela se afastó. La decisión que tomara ese día marcaría el rumbo de sus vidas. ¿Podría encontrar la valentía para enfrentar su historia y cambiar su destino? La incertidumbre de su futuro comenzaba a tomar forma, una inquietante expectativa de lo que estaba por venir. Sibela pasó las horas siguientes en un estado de reflexión inquieta. La decisión que había tomado al considerar trabajar con Julián pesaba sobre ella como un manto. Prometía, en su esencia, la posibilidad de un giro en su vida, pero también la amenaza de un abismo emocional que podría abrirse entre ellos. Mientras revisaba planos de proyectos arquitectónicos, su mente no podía dejar de divagar. Estaba atrapada en un ciclo de dudas y esperanzas. Cada línea en el papel parecía represar no solo sus aspiraciones profesionales, sino también su propia identidad. A la mañana siguiente, mientras buscaba la manera de dar el primer paso hacia sus sueños, el eco de su conversación con Julián volvía a resonar en sus pensamientos. ¿No tengo derecho a perseguir lo que me apasiona?, se preguntó. Era un dilema interno acechante. El deseo de hacer algo por sí misma chocaba con el peso de las responsabilidades familiares. A medida que avanzaba el día, la frustración empezó a transformarse en acción. Sibela decidió diseñar un pequeño proyecto en su tiempo libre, un modelo a escala de un espacio público que incorporara elementos de su entorno. De repente, trabajar en la arquitectura se convirtió en una terapia, una forma de liberar las emociones reprimidas que sentía. Cada trazo que hacía en su cuaderno liberaba un poco más de la necesidad de luchar contra las corrientes de su historia familiar. La creación de ese espacio la llenaba de un sentimiento de empoderamiento. Estaba construyendo su propio futuro,
ladrillo a ladrillo, en sus pensamientos, al caer la tarde, sintió que era el momento de compartir su progreso con Julián, aunque una parte de ella dudaba de su recepción. Había una vulnerabilidad palpable en su oferta, pero a la vez, un deseo ardiente de establecer una conexión más profunda. Se acercó al café donde habían hablado, esperanzada y nerviosa. La conversación fluía mientras mostraba su diseño, cada plano era una manifestación de su lucha por el reconocimiento personal. Julián la escuchaba atentamente, y Sibela notó una chispa de admiración en sus ojos, una conexión genuina que empezaba a solidificarse. Esto es impresionante, Sibela, dijo él, su tono lleno de sinceridad. Nunca pensé que tenías esto dentro de ti. Esto es lo que necesitas hacer. Las palabras, cargadas de aliento, le infundieron confianza. Por primera vez, una verdad se asentó en su corazón, no solo necesitaba la arquitectura, este era también el medio para redefinir su identidad, el camino hacia su sueño empezaba a despejarse, pero así también surgieron nuevas dudas. Julián, un hombre de éxitos caídos, parecía un buen compañero, pero su historia la aterraba. ¿Sería capaz de contribuir a su propio viaje sin dejarse atrapar en el pasado de él? En ese momento de reflexión, observó lo cerrado que había estado a las oportunidades, prisionera de su propia inseguridad. Ella también tenía historia que contar, y así, con una claridad renovada, planteó una nueva idea. Quiero que trabajemos juntos en esto, propuso. Tú y yo podríamos hacer algo increíble. Tal vez no solo un proyecto arquitectónico, sino revitalizar la manera en que vemos nuestras propias vidas. Su voz resonó con una determinación que no sentía en mucho tiempo, las palabras flotaron entre ellos, llenas de posibilidades. Sin embargo, como un telón que se descorre, el peso de sus historias cargadas se hacía más presente. ¿Qué significaba realmente colaborar en un viaje que implicaba enfrentar no solo la obra arquitectónica, sino también el peso emocional que cada uno traía bajo sus hombros? A medida que se despidieron esa tarde, Sibela sintió que la incertidumbre había tomado un nuevo matiz. Se habían planteado no solo un proyecto, sino también un camino lleno de preguntas de autodescubrimiento. ¿Podrían realmente contribuir a su crecimiento mutuo, sin que el pasado de Julián la arrastrara hacia la confusión? Mientras salía, la atmósfera se tornó pesada, como si el aire vibrara con los ecos de las decisiones que estaban a punto de tomarse. La convicción de avanzar la guiaba, pero la sombra de la duda aún permanecía. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a ir por un futuro que aún no comprendía del todo? El latido de su corazón resonó con la promesa de una aventura, mientras el eco de sus dudas le recordaba que, al final, el precio de la libertad podría ser más alto de lo que había imaginado. Sibela despertó esa mañana con una determinación renovada, el impulso de avanzar hacia sus sueños más fuerte que nunca. El proyecto que había comenzado la noche anterior se extendía ante sus ojos como un horizonte lleno de oportunidades. Sin embargo, no podía evitar que una incertidumbre latente se ubicara en el fondo de su mente. El compromiso que había aceptado hacer con Julián la obligaba a enfrentar no solo el desafío profesional, sino también las sombras de su pasado. Decidió trabajar en la mejora de su modelo a escala, incorporando detalles que reflejaban sus sentimientos más profundos. Cada línea que trazaba era un paso hacia la autodeterminación, una forma de definir no solo su carrera, sino también su identidad. En el silencio de su estudio, el esbozo de su creación se transformaba en una representación de su resistencia. Sin embargo, esa tarde, mientras pulía los últimos detalles, algo más comenzó a gestarse en su interior, un deseo urgente de autonomía. Se miró en el espejo, sin otra compañía que su propia imagen. Soy más que un simple soporte familiar, se dijo a sí misma, preguntándose cuánto tiempo más podría postergar sus verdaderos anhelos en la búsqueda de aprobación ajena. Esa conversación interna la empujó hacia una reflexión más intensa. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su sueño? El golpe de realidad la sacudió. A veces, el camino hacia el crecimiento personal requiere sacrificar la comodidad de lo conocido. La llamada de Julián no tardó en llegar. Su voz, entusiasta pero cargada de expectativas, resonó en el auricular. Había decidido que era hora de encontrarse de nuevo y de hacer un plan de acción sobre su colaboración.
Ese encuentro podía ser la oportunidad perfecta para expresar sus inquietudes, pero a la vez, la llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando llegó al café, la brisa suave parecía bailar en sintonía con su corazón. Julián le sonrió al verla, sus ojos iluminados por una energía renovada. Sin embargo, en lo más profundo, sus dudas comenzaron a jugar una partida de ajedrez en su mente. ¿Podrían realmente complementarse, o sería su historia una trampa de desgaste emocional? Mientras compartían ideas, Sibela sintió que la conversación fluctuaba entre la colaboración profesional y la búsqueda personal. Esa delgada línea la había empujado a redefinir su enfoque. Quiero que nuestro proyecto sea auténtico, Julián, dijo con voz firme, mirando a sus ojos. No solo queremos un espacio, necesitamos un legado que también refleje quiénes somos. La respuesta de él la sorprendió, en lugar de retroceder, parecía compartir su visión. Sin embargo, en el fondo de su mente, Sibela sintió una punzada de inseguridad. La relación con Julián era cada vez más intensa y se preguntaba si estaba lista para abrirse completamente. Si él tenía tanto que ofrecer, ¿por qué ella se mantuvo a la defensiva? Esta revelación generó un mar de preguntas en su interior. Debemos ser claros acerca de nuestras expectativas y límites, continuó, recordando el peso de la vulnerabilidad. Julián asintió, y Sibela entendió que ella no solo se encontraba negociando un proyecto, sino también delineando los contornos de su propia autoestima y valor. En el momento en que se retaron mutuamente a ser auténticos, el espacio entre ellos se llenó de una vibrante energía creativa, mientras ambos trazaban los límites de su nueva colaboración. Sibela fue consciente de un cambio en su perspectiva. Ya no solo era arquitecta, se estaba convirtiendo en su propia empresa, un ente capaz de crear, pero también de desafiar. Sin embargo, el eco de sus dudas aún resonaba. La relación con Julián la llevaba al umbral de lo desconocido. ¿Era su conexión una vía de crecimiento o una posible fuente de complicaciones? Al regresar a casa esa noche, sintió que un nuevo ciclo había comenzado. Con cada decisión que tomaba, se acercaba más a la mujer que deseaba ser. Aún así, sabía que los ecos de la incertidumbre no desaparecían fácilmente. La noche, enmarcada por la luna llena, la llevó a reflexionar. ¿Podía realmente permitirse abrir su corazón a alguien que había sido un misterio hasta entonces? La respuesta se agitaba como una mariposa en su estómago, y la conexión con Julián, aunque prometedora, también la llenaba de un profundo temor. Cuando finalmente cerró los ojos, atrapada en un torbellino de emociones, una pregunta la mantuvo despierta: ¿qué de verdad estaba dispuesta a ofrecer en este camino hacia lo extraordinario? La respuesta, incierta y atrayente, resonaba en los márgenes de su ser, abriendo puertas a un futuro que prometía ser tan fascinante como aterrador. El amanecer trajo consigo una sensación ambigua para Sibela. La luz dorada de la mañana se filtraba a través de las cortinas y proyectaba sombras danzantes en las paredes de su estudio. Se sentó en la mesa, las manos en el teclado, lista para realizar un trabajo que esperaba que definiera no solo su carrera, sino su propia esencia. Sin embargo, su mente divagaba entre el entusiasmo y la ansiedad. La relación con Julián había despertado en ella una curiosidad que nunca había sentido, pero también un temor a desnudarse emocionalmente. Se obligó a centrarse en la tarea que tenía entre manos. Presentar el modelo a escala del proyecto sería su primer gran paso como arquitecta independiente. El diseño se volvía más claro en su mente y cada trazo la acercaba un poco más a la realidad que había estado idealizando. Pero había algo más profundo en juego. Su vulnerabilidad estaba expuesta a la vista de un hombre que no solo admiraba su trabajo, sino que también comenzaba a descifrar las complejidades de su ser. Esa tarde, se citó con Julián nuevamente. La imagen de él se había instalado en su mente como un rompecabezas, donde cada conversación añadía una pieza a una imagen más grande. Sin embargo, esa misma imagen la llenaba de inseguridad. ¿Era Julián simplemente un socio o algo más? Mientras el café burbujeaba a su alrededor, una mezcla de fragancias le pareció un símbolo de las contradicciones que atravesaban su vida. Necesitamos hablar sobre nuestras metas a largo plazo, comenzó Julián, su voz serena. Sibela permitió que sus propios pensamientos fluyeran hacia la conversación. ¿Cuáles son tus verdaderas motivaciones en este proyecto?, le preguntó,
reconociendo que estaba en juego más que solo un desarrollo arquitectónico. Las palabras flotaron en el aire, y Sibela sintió que tenía que ser honesta. Quiero dejar una marca, no solo como arquitecta, sino como una mujer capaz de hacer algo significativo, confesó, sus ojos fijos en los de él. Su sinceridad le causó una mezcla de alivio y miedo. Los ojos de Julián reflejaban una comprensión más profunda, haciendo que el espacio se sintiera más seguro. Entiendo esa necesidad, pero también debes saber que ese camino puede ser solitario. Estoy aquí como compañero, pero también puedo ser una distracción. Las palabras de Julián encontraron eco en su inquietud interna. La posibilidad de que su deseo de conexión la desviara de su objetivo inicial se volvía inminente. ¿Cuándo había comenzado a confiar en él tanto? Se dio cuenta de que, al abrirse, también corría el riesgo de perder su esencia. Lo que antes había visto como una oportunidad comenzó a transformarse en un dilema crítico. ¿Podía ser vulnerable sin perder su visión? Y en medio de esas dudas, su corazón latía con fuerza. Necesitamos ser claros en nuestras intenciones, le dijo, sintiendo que ese era el foco de su creciente estrés. Julián asintió, pero de repente la atmósfera cargada del café parecía volverse opresiva. Las palabras no llegaban fácilmente a sus labios. Todo el optimismo que había experimentado se enfrentaba al temor de no ser lo suficientemente buena, de no cumplir las expectativas propias ni las de él. Al salir del café, Sibela se sintió atrapada en un torbellino de pensamientos. Cuestionó si había hecho lo correcto al abrirse a Julián. Había comenzado a explorar su capacidad de crear, pero se encontraba en un pantano de autocríticas. La incertidumbre se adhirió a ella como una sombra. Había descubierto una parte de sí misma que podía volar alto, pero esa grandeza también traía consigo un alto precio. Cuando regresó a su estudio, la noche se cernía sobre ella como una manta pesadamente oscura. En medio del silencio, una nueva pregunta surgió: ¿cuál sería el sacrificio necesario para lograr eso que tanto deseo? En el fondo de su ser, Sibela sabía que estaba a punto de tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de su vida. Pero el miedo aún acechaba. La dualidad entre su deseo de éxito y su temor a las repercusiones la mantenía en vilo, empujándola hacia un abismo de autoexploración. Su mente giraba en un ciclo de posibilidades. Pero, como siempre, el futuro parecía un camino incierto. ¿Podría realmente ejecutar ese salto hacia lo extraordinario o sucumbir ante sus miedos? Esa noche, la luna brilló con fuerza, iluminando no solo su hogar, sino también los recovecos de su alma, mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría. Toscamente, una última reflexión pululaba: ¿qué pasaría si el verdadero reto no fuera el proyecto, sino lo que realmente sentía? La respuesta se movía en su interior, a la espera de ser descubierta en el próximo encuentro con Julián. El silencio del estudio se sentía aplastante a medida que Sibela sumía enfáticamente sus pensamientos en la penumbra de la noche. La imagen de su proyecto danzaba ante sus ojos, pero esta vez no eran solo líneas y medidas, eran sueños, aspiraciones y un futuro aún incierto, que necesitaba urgentemente ser definido. Las palabras de Julián resonaban en su mente, su voz un eco de advertencia. La conexión que comenzaba a formar con él la desesperaba y la intrigaba a la vez. Con determinación renovada, encendió la lámpara en su escritorio, y el brillo cálido iluminó el plano sobre el que había estado trabajando. De inmediato, comenzó a trazar líneas con una energía casi frenética. El acto de dibujar se convertía en una manifestación tangible de sus emociones contenidas. Pensaba en cómo cada trazo no solo representaba su visión arquitectónica, sino también el deseo de ser reconocida, de hacer una aportación significativa al mundo que la rodeaba. A medida que avanzaba, su mente se sentía más clara, el temor comenzaba a disiparse. Había algo en el ejercicio de la creatividad que la empoderaba, el lápiz se convertía en una extensión de su voluntad. Sin embargo, la realidad de su situación aún la acechaba. La interdependencia de su carrera y su conexión emocional con Julián la llevaba a un dilema considerable: ¿podría equilibrar su deseo de éxito profesional y la intimidad que empezaba a florecer con él? Al día siguiente, decidió asistir a una charla sobre emprendimiento en el Centro Cultural de la ciudad. La idea de rodearse de otros arquitectos y escuchar historias de éxito la excitaba y aterraba al mismo tiempo. Mientras se preparaba,
los latidos de su corazón resonaban en su pecho como un tambor de guerra. Necesitaba enfrentar sus inseguridades no solo como profesional sino también como mujer en un campo que aún parecía dominado por voces masculinas. La sala estaba llena, y a medida que comenzaban a compartir sus historias, Sibela dejó que sus inseguridades se evaporaran momentáneamente. Cada uno de los oradores estaba construido de valentía y, a pesar de sus errores y fracasos, habían encontrado las formas de levantarse y avanzar. Las palabras flotaron en el aire como un bálsamo. Sintió que estaba precisamente donde debía estar, absorbiendo la energía de aquellos que también habían luchado con el peso de sus sueños. Una de las oradoras, una arquitecta aclamada, compartió un momento decisivo en su carrera. Ella había estado al borde del fracaso, enfrentando la presión de una inversión que podría haberla arruinado. Pero en ese instante de crisis, encontró su verdad, un punto de inflexión que redefinió su camino y le otorgó autenticidad. No dejé que mis miedos definieran mi capacidad. Al tomar el riesgo de ser auténtica, encontré el verdadero éxito, había dicho con elegancia, cada palabra resonando en Sibela como un llamado a despertar. Esa intersección entre vulnerabilidad y autenticidad resonó profundamente en ella. Salió del evento con una nueva claridad, decidida a realizar su propio camino, a no temer a los sacrificios necesarios para conseguir lo que deseaba. Al regresar al estudio, se sintió fuerte, como si cada línea que trazaba en el papel estuviese haciendo eco de esas verdades descubiertas. Al mismo tiempo, la duda sobre su relación con Julián aún persistía. ¿Por qué no podía cerrar esa puerta mientras exploraba su carrera? La incertidumbre estaba presente, pero su deseo de ser auténtica la empujó a planear una conversación con él. Necesitaba claridad en lo que estaban construyendo juntos, antes de que su conexión se volviera un obstáculo incontrolable. Sin embargo, mientras pasaban los días, Sibela se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no sería solamente el trabajo duro y el desvelo. Era el temor a abrir su corazón aún más, a exponerse ante alguien que podría aceptar cada parte de ella, incluso las imperfecciones. El próximo encuentro con Julián sería crucial. Tenía que prestarle voz a sus miedos en un diálogo que esperaba, la llevaría a un nuevo nivel de conexión. Con el sol ocultándose en el horizonte, Sibela sintió que el reloj avanzaba. Estaba lista para enfrentar el caos que la espera, pero quedó una última reflexión rondando su mente. ¿Qué habría de descubrirse cuando se tratara de desvelar sus propias barreras? Mientras preparaba cada palabra en su cabeza, la ansiedad crecía, imparable, como un tsunami en el horizonte. Era el momento de que Sibela entrara en el mar de lo desconocido, donde cada ola podría ser una revelación de su verdadero ser. La noche anterior, Sibela se había sumergido en un océano de dudas y esperanzas, y había despertado con la decisión de que era hora de enfrentarse a la realidad de su relación con Julián. No podía permitir que las confusiones emocionales enturbiaran su camino profesional. Esa mañana se preparó con esmero, cada prenda que eligió era un reflejo de su nuevo enfoque, firme, segura y decidida a contribuir al mundo de la arquitectura de su forma auténtica. Su mente estaba activa mientras caminaba al estudio. Al llegar, notó que la luz del día iluminaba cada rincón, llenando el espacio de energía renovada. Se sentó frente a su mesa de trabajo y contempló su plano, que ya no parecía una simple representación de ideas, sino una declaración de intenciones. Finalmente, despidió los atisbos de duda que aún persistían en su mente. La vulnerabilidad que había escuchado en las historias de otras arquitectas resonaba en su pecho como un mantra. Que podía perder al ser ella misma ante Julián, y, más importante, ante el mundo. El día pasó entre bocetos y sesiones de estudio, y conforme el sol descendía, su determinación creció. Se dio cuenta de que su encuentro con Julián no era solo una conversación más, era la oportunidad de redefinir su propia narrativa. Decidió que no sería un diálogo de confrontación, sino una declaración de sus deseos y ambiciones. El miedo a ser herida parecía insignificante en comparación con la posibilidad de construir algo real. Vertió cada emoción sobre el papel al diseñar su proyecto. Cada trazo involucraba preguntas de autorreflexión, se visualizaba en el futuro, en su carrera, en el papel que quería jugar. Era un proceso terapéutico más que profesional al que se entregaba con la misma pasión que sentía por la arquitectura.
En ese contexto, imaginó la primera frase que podría pronunciarle a Julián: necesito ser sincera contigo, no solo como arquitecta, sino como mujer. La noche finalmente llegó, y el pensamiento de su cita comenzó a provocar una combustión interna. Cada parte de ella temía el rechazo, pero el deseo de avanzar era más fuerte. En su mente, planeó escenarios, palabras y reacciones. La voz de la oradora del evento aún reverberaba: autenticidad. En aquel significado simplista se encontraba su guía. Se dio cuenta de que, al probablemente aceptar sus imperfecciones, podría descubrir un nivel de conexión más profundo y auténtico. Antes de partir, se paró frente al espejo y se vio con nuevos ojos. Con determinación, habló en voz alta. Soy Sibela. Soy arquitecta. Tengo sueños. La afirmación resonó con fuerza, y el eco la impulsó hacia adelante. Salió de su estudio con la sensación de que estaba a punto de dar un paso hacia el abismo que había temido, una vida más plena y auténtica. El lugar de encuentro era un café que solían visitar juntos. Mientras avanzaba hacia la mesa donde Julián ya la esperaba, un profundo nerviosismo se apoderó de ella. El impacto de su decisión se materializaba en cada uno de sus pasos. Cuando lo vio sonreír, sintió que, a pesar del tumulto interno, había un puente entre ellos. La conversación empezó de manera ligera, pero Sibela sabía que debía desviar hacia lo profundo en cuanto las risas y anécdotas cobraran su ritmo. Los minutos parecieron interminables, y mientras iniciaba el que sería su diálogo más crucial, una fracción de incertidumbre volvió a acecharla. Pero antes de que pudiera sumirse en su propio mar de dudas, se dio cuenta de algo más: su transformación personal no era un destino, sino un viaje en desarrollo. Y mientras contemplaba a Julián, entendió que quizás también él estaba lidiando con sus propios fantasmas. Cuando finalmente abrió la boca para hablar, el temor se esfumó, dejando solo la esencia de lo que realmente deseaba expresar. Pero en ese momento, una sombra pasó sobre la mesa. Un conocido de Julián apareció de improviso, su presencia inesperada creando un giro que podría cambiar el rumbo de la conversación. Sibela sintió el pulso acelerarse ante lo desconocido que había surgido de la nada. El giro del destino había llegado. ¿Sería este un obstáculo en su búsqueda de autenticidad, o la puerta a una nueva revelación en su camino? La llegada del conocido de Julián interrumpió el delicado momento, como un inesperado viento que desvía las hojas de un arbusto. Era un hombre de presencia imponente, con una energía que parecía absorber la luz del café. Sibela reparó en sus ojos, llenos de curiosidad, escudriñándola al instante. La sonrisa de Julián se desvaneció en un gesto de sorpresa y un tanto de incomodidad, y en ese instante, Sibela sintió una sensación de invasión, casi como si el aire a su alrededor se volviera más espeso. La conversación entre ellos se tornó automática, un intercambio de frases cortas y gestos que le resultaban ajenos. A medida que Julián se envolvía en la charla, Sibela se sintió como una espectadora de su propia vida, atrapada en la penumbra de su incertidumbre. Su mente divagó. Este hombre que irrumpía en su momento no solo interrumpía su diálogo, sino que también parecía robarle el valioso tiempo que había estado esperando para ser sincera. A lo largo de la charla, Sibela se esforzó por mantener su enfoque, consciente de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Tenía que actuar, no podía dejar que esta interrupción la arrastrara de nuevo hacia la inseguridad. Cuando finalmente pudo retomar la palabra, decidió aprovechar el momento para salir del atolladero. Perdón, Julián, interrumpió con una voz firme, haciendo tambalear un poco los cimientos de la conversación. Necesito hablarte sobre algo importante. Sentir el peso de sus propias palabras en la atmósfera fue liberador, casi como si cada letra hubiese sido una piedra caída de su mochila emocional. El conocido frunció el ceño, pero Julián la miró intrigado, como si finalmente le estuviera prestando atención después de una larga espera. Para Sibela, cada segundo extra valía la pena. Quiero ser abierta contigo acerca de mis aspiraciones, mis deseos y, sobre todo, de lo que realmente siento. La sinceridad en su tono rompió la tensión, y por unos momentos, la luz del café pareció intensificarse a su alrededor. Con cada palabra que fluía, lo interno comenzó a transformarse de nuevo en su director. Las emociones que una vez fueron una fuente de confusión se convirtieron en el combustible de su autenticidad.
Su voz se tornaba más clara, su postura más erguida, reflejando el nuevo enfoque que había cultivado en sí misma, pero el sonido de la risa del conocido fue un recordatorio insistente del intruso. Desde su perspectiva, todo lo que estaba construyendo podría desmoronarse, su audaz intento por conectarse con Julián podría ser rápidamente echado a la borda. Fue en ese momento que se dio cuenta del dilema que enfrentaba. Era un conflicto que se extendía más allá de su relación, se trataba de hacer frente a las distracciones externas y al ruido que siempre había amenazado su búsqueda interna. Justo cuando pensó que había despejado las nubes, el conocido interrumpió con un comentario despectivo, probablemente dirigido a acercar a Julián. Vaya, ¿qué es lo que hace que una arquitecta como tú se atreva a pensar que tiene algo que aportar? La chanza se acompañó con una mirada despectiva que traspasó la mesa, con un objetivo que la dejó atónita, esa mirada, esa desdén. En un instante de lucidez, Sibela comprendió que no debía dejar que tal atropello definiera su valor. Te diré lo que soy capaz de hacer. No tengo miedo de que alguien a mi alrededor me haga sentir menos. Lo que he construido hasta ahora es solo el principio. Sintió que su voz resonaba con una convicción que nunca antes había poseído. Julián interrumpió de inmediato, como si la defensa de Sibela hubiese encendido algo dentro de él. Pero antes de que pudiera saldar la confrontación, el intruso ya había lanzado otra sombra sobre ellos. Sibela sintió nuevamente el tremor del cambio. Cada presentación se volvía desafiante, pero ahí estaba, lista para cada embestida. Esa noche, al salir del café, Lina pasó de ser una espectadora a protagonista de su propia historia. La verdad le había dado un impulso. Pero mientras daba pasos por la calle, reflexionó sobre el impacto que su afirmación podría tener en Julián. ¿Se había acercado a desbloquear una nueva fase en su relación, o había sembrado la duda en un terreno ya frágil? En su interior, la pregunta persiste, ¿estaba lista para afrontar no solo sus desafíos personales, sino también las verdades que emergen de una conexión más profunda? La luna iluminaba su camino, pero el futuro seguía siendo incierto. Sibela avanzó por la calle empedrada, la nocturna brisa acariciando su rostro como un recordatorio de que el mundo seguía girando, indiferente a sus matices internos. Había desafiado indirectamente su inseguridad y, aunque su aliento aún temblaba, la valentía brotaba en cada poro de su piel. Su mente giraba en torno a los ecos de la conversación con Julián y su conocido, y se sumió en una, hasta ese momento, desconocida introspección. No podía ignorar cómo su acto de honestidad había sido un catalizador. Julián había reaccionado, y esa chispa había reavivado en ella la llamita de la esperanza. Mientras sus pasos resonaban, se prometió no perder la iniciativa. La vida no se trataba solo del momento presente, sino de las decisiones que la moldeaban continuamente. ¿Cómo podría balancear sus deseos con la inseguridad que parecía seguirla como una sombra? Al regresar a su pequeño apartamento, se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de bocetos, libros de arquitectura y fragmentos de sueños dibujados en papel. La luz suave de la lámpara iluminaba su rostro con un calor familiar, y comprendió que ese era su refugio, el lugar donde las posibilidades no tenían límites. Se dio cuenta de que su trabajo le brindaba no solo un propósito, sino también una voz. Forjó un plan audaz, dedicaría las próximas semanas a un proyecto personal, un diseño que encapsulara su esencia y su visión. Un espacio que no solo se vería bien, sino que también contaría una historia, su historia. Este diseño sería su declaración, un arte urbano que hablaría de su singularidad en el mundo de la arquitectura. En ese instante, podía visualizar cada línea, cada ángulo, cada elemento que la representaría. El primer paso sería la investigación. Pasó horas inmersa en viejas revistas, explorando las obras de arquitectos que la inspiraban. Nombró su proyecto Reflejos, como un espejo que reflejaría sus aspiraciones. A medida que la idea evolucionaba, Sibela sintió la determinación florecer en su pecho, echando raíces en su autoconfianza recién descubierta. Sin embargo, debía también confrontar lo que había dicho ante Julián. Tenía que evaluar si sus palabras también resonaban con él, si había encontrado en su sinceridad un eco en su corazón. ¿Había sido demasiado arriesgada al abrirse de esa forma, o su valentía había germinado una conexión auténtica? La mañana siguiente trajo consigo la oportunidad de verificar esas inquietudes. Decidió enviarle un mensaje a Julián,
no solo para saber cómo había procesado aquella noche, sino para invitarlo a conocer su progreso en el diseño. La conexión era fundamental, y ella deseaba que la exploración de sus emociones también se reflejara en su trabajo. Mientras tipeaba, su pulso aceleró. En su interior, había un trastorno entre la ansiedad y la esperanza. Con cada letra, se despedía de la versión asustada de sí misma, invitando a la mujer audaz que había comenzado a emerger. Presionó enviar y se retiró desde la pantalla hacia una ventana, contemplando la vida que vibraba fuera de su departamento. Los días pasaron y su diseño comenzó a tomar forma, pero la espera del mensaje de Julián se convirtió en un eco constante en su mente. En cada boceto, en cada trazo, accidentales pensamientos sobre lo que podría pasar la mantenían despierta. Finalmente, tras un lapso que pareció eterno, recibió su respuesta. Julián había estado intrigado por lo que había compartido y deseaba ver cómo se transformaba en realidad. Seducida por la posibilidad, Sibela se sintió como si acabara de despegar. Esa percepción la llevó a un nuevo dilema: ¿podría separarse de la inseguridad que siempre había plagado sus relaciones? Estaba dispuesta a abrir su corazón aún más, teniendo en cuenta que la vulnerabilidad era un arma de doble filo. La respuesta que buscaba, sin embargo, no solo dependía de Julián. Su crecimiento personal ahora se materializaba en cada decisión que tomaba. Ahora debía enfocarse no solo en su trabajo, sino también en cómo se relacionaba con los demás. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, Sibela sentía que el despegue, tanto en su vida profesional como personal, estaba más cerca que nunca. Pero, al mismo tiempo, el eco de la duda la perseguía. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad frente a la inminente cercanía de Julián? La noche estaba oscura, pero la claridad del camino a seguir comenzaba a iluminarse. Solo el tiempo lo diría, y con un último vistazo a su diseño, Sibela se dio cuenta de que cada paso que daba era un ladrillo más en la construcción de su futuro. Sin embargo, un nuevo desafío se cernía sobre ella. ¿Qué pasaría si ese futuro dependía de una elección que aún no había tomado? Sibela se encontraba en un punto crucial de su vida. Durante meses había transitado por un camino de autodescubrimiento, despojándose de inseguridades y redefiniendo sus aspiraciones. Con cada trazo de su proyecto Reflejos, comenzó a reafirmarse no solo como arquitecta, sino también como una mujer con voz. La decisión que había tomado al abrir su corazón a Julián la había empoderado, pero también la había confrontado con sus temores más profundos. Un día, mientras revisaba los últimos detalles de su diseño, recibió un mensaje de Julián. Estoy ansioso por ver tu proyecto, Sibela. Sé que será increíble. Sus palabras encendieron una chispa en su interior. Era el momento perfecto para invitarlo al lugar que había transformado en un refugio, donde sus sueños cobraban vida. Con el corazón latiendo fuerte, le propuso una cita en su estudio. Cuando Julián llegó, el aire estaba cargado de una combinación de expectativa y nerviosismo. Sibela lo condujo a través del espacio, explicando cada elemento de su diseño como si cada palabra fuese un ladrillo que sostenía su estructura emocional. Observó cómo la admiración brillaba en sus ojos y, en ese instante, sintió que había logrado construir un puente entre sus mundos. Esto es asombroso, Sibela. Tu visión es poderosa, le dijo Julián con sinceridad. El reconocimiento de su esfuerzo fue como una dosis de oxígeno que la impulsó hacia adelante. Era el momento de ser abierta una vez más. Julián, quiero que sepas que esta obra no solo representa mis aspiraciones como arquitecta, sino también un fragmento de lo que soy. Estoy aprendiendo a ser auténtica, y eso incluye abrirme a las personas, a ti. Las palabras fluían con una mezcla de emoción y determinación. Julián la miró con incertidumbre, pero también con una luz en sus ojos que Sibela nunca había visto antes. Tu valentía me inspira, Sibela. Me ha hecho preguntarme qué significa realmente ser auténtico para mí. Allí, de pie, en medio de sus sueños y esperanzas, comprendió que ambos estaban en una búsqueda de conexión, cada uno navegando en un océano de vulnerabilidad. Mientras compartían ideas, Sibela se dio cuenta de que la colaboración no era solo sobre sus ambiciones profesionales. Era un intercambio de historias, vidas entrelazadas que buscaban un sentido más profundo. A medida que trabajaban juntos, fue surgiendo una conexión genuina, dando paso a la confianza mutua.
Ambos estaban despojándose de las etiquetas impuestas por su entorno, comenzando a forjar un nuevo camino. Los días se convirtieron en semanas, y su proyecto avanzaba a pasos agigantados. La atmósfera en el estudio era vibrante. Colaboraban, soñaban y se impulsaban mutuamente en el proceso de diseño. Cada línea trazada era un testimonio de su evolución, un reflejo del crecimiento individual que se había producido en cada uno. Sibela sentía que su trabajo no solo representaba un edificio, sino también un símbolo de su lucha por la autonomía y la autenticidad. Sin embargo, los ecos del pasado seguían presentes. Un día, Julián le confesó sus propios temores, revelando que había luchado con su identidad, siempre percibiéndose como el hombre rico sin propósito. Sibela entendió que su conexión era más que una simple amistad, era una unión destinada a sanar las heridas que ambos llevaban. Con cada conversación, creaban un espacio seguro donde podían explorar sus inseguridades. Un día crucial, mientras presentaban el proyecto a un grupo de inversores, Sibela se dio cuenta de su transformación. No solo defendió su diseño con confianza, sino que lo hizo desde un lugar de autenticidad. Las palabras fluyeron de su lengua con una seguridad que nunca había imaginado. La sala resplandeció con aplausos, y ahí, frente a todos, conoció la satisfacción de compartir su visión y ser reconocida por ello. Al final de la presentación, Julián miró a Sibela con admiración. «Lo hiciste increíble. Estás lista para conquistar el mundo», le dijo, y por primera vez, ella sintió que no solo había alcanzado un éxito profesional, sino que también había conquistado su propia inseguridad. Mientras ambos caminaban hacia el futuro, se dio cuenta de que su vida no sería solo una historia de logros, sino una narración de crecimiento continuo. La conexión que habían formado superó cualquier expectativa, permitiéndoles construir no solo edificios, sino también un legado fundamentado en confianza, autenticidad y pasión. El día se despidió, dejando un hermoso atardecer que pintaba el cielo de tonos cálidos. En ese instante, Sibela supo que había encontrado su propósito, no solo como arquitecta, sino como una mujer valiente que había arriesgado todo para seguir su verdad. La satisfacción que sentía en su interior era la realización de que su sueño estaba por fin comenzando a tomar forma. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Hagámoslo juntos.